Amigos, aquí estamos nuevamente hoy martes para presentarle un muy buen amigo que es un buen serpiente, perdón, es un amigo de las serpientes y él nos va a mostrar, se llama José Luis Abaonza, pero todos cariñosamente le decimos JL. Antes de presentarlo, quiero que vean mi playera. Esta playera fue cuando estábamos en la Sociedad Astronómica. Este es chapa de mota, el Halley, 1986. 1810, ¿no? La primera vez. 1910. 1910 y ahora 1986. Bueno, aquí los dejo con Alvarito. Bueno, yo iba a hacer la presentación, pero yo quería enseñar la playera. Bueno, José Luis Abaonza es un compañero de nosotros de la astronomía. Él es biólogo y nos va a dar una plática muy interesante. Ya hace muchos años nos dio una parecida, en donde hubo un pequeño incidente con uno de los compañeros que está acá atrás, con Arturo Llano. En aquella ocasión, JL trajo serpientes, trajo tarántulas y no me acuerdo qué tantos bichos, y como a Arturo le fascinan ese tipo de animalitos, estaba jugando con una de las serpientes no venenosa y de repente lo mordió. No pasó nada, fue algo para el anecdotario. Creo que ha sido la única mordida que has tenido por serpiente, ¿verdad, Arturo? Sí. Sí. Y va a ser la única, eso espero. Bueno, pues aquí José Luis nos va a platicar sobre un tema muy interesante, que van a ser mitos y realidades de las serpientes. Bueno, adelante José Luis. Buenas noches, Ana, Samantha, especialmente esta plática para ella que vino corriendo para escucharla, y bueno, para todos los compañeros, que Ada me invitó amablemente ya desde ese tiempo y no por compromiso no había podido, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto y vamos a presentar una plática muy sencilla, en general, sobre mitos y realidades de las serpientes. Estas serpientes que han sido siempre tan calumniadas, tan desvaloradas, tan juzgadas, y tan sometidas en muchos casos, ¿no? Que la gente no las soporta, hay mucha gente que si mordieron a Eva. Es una de las cosas que vamos a tocar ahorita, si realmente mordieron a Eva o no la mordieron, ¿verdad? Son ideas asociadas a la religión que a veces no tienen nada que ver con las serpientes. Desde antes de que existieran las religiones, pues ya existían las serpientes, o sea que en realidad pues no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, esta plática también tiene que ver con esta frase muy interesante. Porque cualquier ser, por insignificante, raro o peligroso que parezca, forma parte del milagro más grande de todos, que es la vida. Y todo ser, por muy pequeño, muy grande o peligroso, merece ese respeto por el simple hecho de vivir. Hay algunos seres pues, que nos incomodan, hay algunos seres que son enemigos del hombre o que le causan daño al hombre, y eso pues, lamentablemente los erradicamos, pero si no existiéramos deberían de existir como cualquier otro ser en este ciclo que es la vida y en este equilibrio ecológico que debe perdurar y que lamentablemente estamos deteriorando cada día más. Bueno, para empezar vamos a mencionar que México es considerado como uno de los países megadiversos a nivel mundial. Hay pocos países que tienen una gran cantidad de especies o de biodiversidad. Hay otros países muy extensos, pero que sus ambientes son prácticamente lo mismo. Entonces las especies que hay son muy similares en todo el espacio. Y en el caso de México y algunos otros países como Brasil, Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia, tienen ambientes muy variados, y esa variación en los ambientes propicia que haya también una gran variedad de seres vivos adaptados a cada ambiente. Y a eso le llamamos países megadiversos, y México es uno de ellos. Tenemos muchas aves, tenemos muchos mamíferos, tenemos muchos insectos, su especialidad de Arturo, tenemos muchos reptiles,
¿sí? Tanto lagartos como serpientes. Por su herpetofauna, al decir herpetofauna me estoy refiriendo a anfibios y reptiles. Estamos considerados como el cuarto lugar a nivel mundial, solo por algunos países que tienen un poquito más de especies. Ahí estamos todavía con la herpetofauna, anfibios y reptiles. Todo esto es la herpetofauna. ¿Sí? Y los herpetólogos se encargan de estudiar los anfibios y los reptiles. Es una rama de la biología. Pero ¿qué pensamos de las serpientes? Cuando vemos una serpiente así, pues de repente a alguien le puede parecer hermosa o a alguien le puede parecer peligrosa, ¿sí? Esta en particular es una mamba y sabemos que las mambas son una de las especies más peligrosas. Afortunadamente no hay en América, solamente en África y Asia. Y lo peligroso de estas serpientes, aparte de ser venenosas, es que son muy rápidas, entonces, y muy enojonas, digamos. Pero también a veces pensamos y la relacionamos con algunas personas. Bueno, aquí puse la frase, esa mujer es una víbora, pero también algunos hombres también se les da, ese es mi se les da. Pero no tiene nada que ver las conductas humanas con las serpientes, Con las pobrecitas de ellos. pues se asocian a lo mejor porque, por ejemplo, esta que es una cascabel, una crota de los venenosos, nos puede causar daño, nos puede envenenar y hasta morir, pero bueno, el veneno que se refiere a la frase de arriba es otro tipo, un veneno de mentiras, calumnias, de palabras, que acuérdense que también las palabras tienen un gran poder. Las palabras que mencionamos tienen un gran poder. Si mencionamos palabras positivas, su poder va a ser positivo. Si mencionamos palabras negativas, su poder va a ser negativo. Entonces, decir una frase pequeñita puede lastimar más a veces que un golpe, ¿no? Pero bueno, serpientes. Las serpientes son todas, había una confusión aquí, a todas las podemos llamar serpientes. Cualquier organismo que no tenga extremidades, reptil, cuerpo alargado, es una serpiente. Las culebras son las que no son venenosas y las víboras son las que sí son venenosas. Ahorita vamos a ver algunas características, como si ven, esta es una cabeza alargada y ovalada. Esta es una cabeza más o menos triangular, aquí más ensanchada en la parte de atrás de la cabeza. Y tiene, aquí si pueden ver, tiene las fosetas nasales y las fosetas loreales, o las que perciben el calor. Muchas serpientes tienen estos dos orificios, uno es para respirar y otros son para detectar el calor. Esa es una característica también de las venenosas, ¿sí? Que tienen, les llaman cuatro narices. De hecho hay alguna especie aquí en México que así le llaman cuatro narices. Vamos a ver quién es quién. Vamos por partes mencionando generalidades de unas y otras, pero como dice aquí, son generalidades. En la naturaleza hay grandes que se camuflajean, que imitan a otros, lo que llamamos mimetismo, se confunden unos con otros para parecer venenosos, pero en realidad no son. O hay algunos otros que no parecen venenosos, pero que sí son venenosos. Entonces, pero las generalidades aquí vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Son generalidades, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad, Arturo? Siempre hay que tener cuidado. Y aquí vemos las fosetas termorreceptoras y los orificios nasales. Las culebras o colúbridos tienen generalmente la pupila redonda, las escamas lisas, la cabeza ovalada, sin fosetas termosensibles, sin crótalo o cascabel y sin aparato venenoso. Y no tienen veneno. Claro que eso es muy difícil de ver así a simple vista, ¿no? Y solamente con el tiempo, con la práctica y irlas conociendo, estudiándolas, podemos detectarlas en el campo.
¿Ambas tienen colmillo o nada más las víboras? Nada más ahorita vamos a ver esa parte, pero bueno, atendiendo eso, tienen dientes, en general todas tienen dientes, pero solo las venenosas tienen colmillos, ¿sí? Y vamos a ver en uno de los mitos que no pican con la cola, sino muerden, y a través de sus dientes acanalados es como inyectan el veneno. Ahí vemos pupila redonda, cabeza ovalada, escamas lisas. Esta en particular es muy bonita, le llaman petatilla, porque parece que es como un tejido de los pétalos. ¿Sí? Petatilla. ¿Es venenosa? Esta no es venenosa, no, nada más tiene el orificio nasal, no tiene los orificios del nasal. ¿Es nacional esta o...? Este es nacional, sí, se encuentra Se supone que no es en el sureste de Es México. culebra, creo. No es venenosa. No, no es venenosa. Ahora las víboras sí. Las víboras generalmente tienen pupila vertical, así como los gatos, escamas quilladas, la cabeza triangular, cositas termosensibles, crótalo cascabelí con aparato venenoso, y como les digo, el aparato, pues no le podemos ver el aparato venenoso, pero ahí está. Aquí vemos las características, la pupila vertical, las dos fosetas, los dos orificios y dos del otro lado, los cuatro. Las escamas tienen, si ven, tienen como una quilla, como un plieguecito en cada escama, no son lisitas como las no venenosas. Entonces, a simple vista, pues a veces no podemos detectarlo, ¿no? Tendremos que acercarnos, pero lo importante es que no las agredamos, no nos acerquemos demasiado porque pueden provocar algún accidente serio. Porque saltan como resorte. Ahí ese dato es muy importante, ahorita lo vamos a retomar en una de los comentarios. Algunas particularidades, por ejemplo, los coralillos tienen la pupila redonda, las escamas lisas, la cabeza ovalada, como si no fueran venenosos, pero son muy venenosos. Y aquí, bueno, otra característica es el patrón de coloración. Si vemos una culebra que tiene anillos rojos, amarillos, negros, amarillos y rojos, ese es un coralillo verdadero. Hay otros que invierten el patrón de coloración. Lo que yo asocio es el negro, que es para la cultura mexicana es de luto, de muerte, es lo que a mí me ha funcionado. Cuando veo el negro entre dos colores amarillos, significa que eso puede provocar la muerte. Yo así lo he asociado. Y para a veces, ay, ¿cuál era el rojo, negro? ¿Cómo va la...? No nos acordamos del momento el patrón, pero bueno. Y la palabra ranar o ranar es rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo. Eso nos puede dar idea de que sí es venenosa, ¿sí? Otras particularidades son las mambas, que también, como vimos en la foto, parece inofensiva, pero son muy peligrosas. Las cobras, igual aparentemente no tienen la cabeza triangular ni fosetas, pero bueno, las cobras es muy fácil detectarlas cuando se enojan porque abren su caperuza. Son unas costillas que como que las expanden y se expande la piel en esa parte, en la parte superior de su cuerpo. Las serpientes marinas, que todas son venenosas, ¿sí? Marinas, ¿hablamos de mar o también De mar. De mar nada más? Bueno, aquí vemos el patrón de coloración: rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo. Ese es una colorillo verdadero. Ahí tenemos a la mamba, parece que tiene las características de una culebra, pupila redonda, las escamas lisitas, no tiene fosetas, la cabeza ovalada, pero sí es venenosa. Que sí. Las cobras, aquí vemos la característica de las costillas que se ensanchan. Cuando no están en esa posición, parecerían que son inofensivas. Son las del que en India con una música o no sé qué,
Ajá, con una música. Pero lo las- que iba a preguntar. Igual ese es uno de los puntos, es un mito también que vamos a ver ahorita. Y las marinas, aquí vemos que las marinas tienen la cola comprimida en la parte final para que funcione como aleta. Son mecanismos de evolución, de adaptación que han favorecido a unas especies que pareciera que son diseñados, ¿no? Que hay un diseñador, un ente, ¿no? Digo, cada quien puede creer en diferentes seres superiores a nosotros, pero pareciera que alguien las diseñó exactamente, y en la naturaleza hay millones de ejemplos así. Un colibrí que tiene el pico como de 10 centímetros y hay una flor única que es la que solamente ese colibrí la puede polinizar, y o sea, parecería como que alguien lo diseñó exclusivamente, ¿no? Pero en biología pues eso es producto de la evolución. ¿Hay marinas aquí en México? Sí, hay dos especies marinas y nada más llegan, generalmente se encuentra uno, la Pelamis platurus, y nada más llegan a las costas del Pacífico. Yo vi una muerta. También hay imitadores, como les decía. Esta, vean, tiene las escamas quilladas, no son lisitas, la cabeza es triangular, aunque la pupila sí es redonda. Parecería que es venenosa, pero es inofensiva. Está muy padre. Aquí se invierte el patrón de coloración. El amarillo está en medio de dos negros. En el caso anterior, el negro estaba en medio de dos amarillos. Esta es una falsa coralillo y no es venenosa. Ahora, en México hay una especie que tiene este patrón de coloración, pero sí es venenosa también. A saber. Por O sea, eso vamos a decir, todos los coralillos hay que tenerle miedo. coralillos, sí, a todas sí, y las falsas coralillos, por precaución mejor hay que no, Entonces aquí en... esta sí es una coralillo y el negro en medio de los amarillos. Ah, este es Aunque coralillo. no tenga el rojo. Ajá, aunque no Ah, tiene una sí, parte, sí ¿no? tiene Pero es tonalidad muy roja. Aquí. aquí, Ahí y en los amarillos. En lo negro tiene también tamaño un poquito. aquí un poquito. Así un poquito. ¿Sí? Esta que parece una cobra o una mamba, pero no es venenosa. Y cuando las vemos sí impone, ¿no? Está re fea. Sobre todo si no la conocemos, y inclusive a nosotros que llegamos ya con conocimiento de las serpientes, de repente duda uno si eso no es venenoso. La gran mayoría, bueno, la buena noticia es que la gran mayoría son inofensivas. Más o menos se conocen unas 2.700 especies en todo el mundo, de las cuales el 20% son venenosas. O sea que 80% de probabilidad de que encontremos una que no es venenosa. En América Latina, 140 especies venenosas. Aquí tenemos de los coralillos, de las cascabeles y naviacas, y 900 que no son venenosas. Y aquí en México estamos hablando de 145 especies venenosas o menos. Menos, ahorita viene el dato aquí adelante. Y nuestras serpientes, ¿Qué? ¿qué pasa, no? En México hay 353 especies y aproximadamente el 10% son venenosas. Las entre cascabeles, naviacas, cantiles, coralillos, culebras y boas. Estas 4 primeras son víboras o son venenosas, y estas 2 son culebras o boidos y son inofensivas. Y el 10%, digamos unas 35 especies, 40 especies, son venenosas y el resto no. ¿Esta es venenosa o no es venenosa? No, Pues parece que tiene sí. la cabeza triangular. Entonces, se supone Y el que- ojo. Las escamas. El ojo vertical, las 2 orificios, las escamas
mantequillas. Esta es una serpiente de cascabel. Sí, 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 Mm. sí, 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 Nada más que no se ve. No se le ve. Está oculto. no se veía Ahora, sangre. lo que mencionaba, las culebras no tienen colmillos, tienen dientecitos con los cuales atrapan a su presa y la van introduciendo. Ellos engullen, la presa no la muerden, no la mastican, la engullen y la van recorriendo junto con los músculos de su cuerpo, ¿no? De la faringe de su cuerpo, y se les llama aglifos. Y la forma del colmillo es como cónica y es completamente sólido el colmillo. Esas son aglifas. Opistoglifas, algunas que se consideran culebras, pero que son ligeramente venenosas y tienen un colmillo en la parte posterior. Sí, por eso se llaman opistoglifos. Y los dientes tienen un pequeño surco, un pequeño canalito, pero que no está completamente cerrado. Por ahí es por donde circula el veneno que ellos poseen. Y como les digo, su veneno no es tan potente, o sea, no le provocaría la muerte a una persona. Son opistoglifos. Proteroglifos, como los coralillos o las serpientes marinas, tienen el colmillo no muy grande, no es muy grande, realmente son pequeñitos en la parte del frente, y también se ve ya un poquito más cerrado el surco o el canal por donde circula el veneno cuando muerde. Y por último, solenoglifos, que son colmillos muy grandes, ¿vean? Extienden completamente, pueden abrir completamente la mandíbula, y el diente tiene el orificio completamente cerrado, como si fuera una aguja hipodérmica. Entonces, para esto es para evitar, estas adaptaciones es para evitar la pérdida de veneno y que todo el veneno entre realmente en la presa. Ellos usan el veneno para capturar a sus presas, no para lastimar a las personas, ni nada. Tal vez para defenderse, pero principalmente es para capturar a sus presas. Para dejarlas tontitas. El veneno es un agente inmovilizador que es utilizado por algunos animales para su alimentación, no para atacar a los humanos. Algunos venenos tienen propiedades digestivas, desde que ya los inyectan empiezan a digerir al organismo, empiezan a degradarlo. Contienen proteínas fosfatídicas con actividad enzimática y unas propiedades farmacológicas. Se sigue estudiando las propiedades farmacológicas que pueden tener algunos venenos, pero es falso que alivien el cáncer, o es falso que alivien algunas otras. Lo utilizan en tratamientos cosméticos para estirar la piel y para rejuvenecer. Para eso sirve. Pero en pequeña, como el botox, que ese es también un veneno de ¿El botox? de otros organismos. Lo que hacen es tensar el músculo, entonces se estira por eso la piel. Estos también pueden tener esas propiedades. Bueno, y cuando pica a alguien, ¿como cuánto tiempo tarda otra vez en tener veneno? Nunca pican. Bueno, perdón, cuando muerden. Ajá, cuando muerden. ¿Cuánto tiempo tarda? Bueno, las serpientes tienen la facultad o la capacidad de morder en seco, que le llamamos, o inocular veneno, ¿sí? Y son glándulas, entonces permanentemente están produciendo el veneno. Si una serpiente vaciara todo su contenido de veneno, en unos pocos minutos ya empieza a producir nuevamente veneno y puede volver a atacar. Sí, generalmente cuando muerden y digamos se vacían sus glándulas y pueden morder a otra persona, ya no tienen mucho veneno, porque sí ya se vació su glándula, pero en pocos minutos empiezan a producir otra vez. Y contrario a lo que dice mucha gente, desde recién nacidas ya tienen el veneno totalmente activo. Ay, qué bárbaro. Aquí vemos claramente las rosetas y bueno, la alimentación, que es uno de los beneficios para los seres humanos, ¿no?
porque vemos que consumen ratas, ratones y algunos animales que se consideran plagas. Y lo que les decía lo van engullendo, no lo mastican. Esa foto la tomé yo. ¿A poco? Ah, casera. Sí. Tu mascota. Miren, esta otra vez. Sí, La importancia es que son controladores de plagas. Si no existieran las serpientes, Muchos pues los cultivos que tenemos de cereales, frijol, avena, estarían llenos de roedores. Claro que hay otros depredadores como las águilas, algunos mamíferos, gatos, búhos, aves, pero las serpientes también juegan un papel muy importante para mantener las poblaciones de estos roedores en un cierto nivel. También tienen una función estos animalitos roedores, pero cuando sobrepasan el límite poblacional ya se convierten en plaga y son un verdadero amenaza para los humanos. Sobre todo por un tema que se conoce como seguridad alimentaria. En todo el mundo hay científicos, hay empresarios, hay investigadores que tienen que garantizar la alimentación de toda la humanidad por muchos años. Seguridad alimentaria se llama, ¿no? Entonces hay gente que está pensando de qué manera aseguramos que podamos seguir comiendo mañana y pasado mañana 7,000 millones de personas. Entonces, por eso es importante para asegurar también esa característica de la alimentación humana. Las serpientes comen una vez a la semana o algo así, creo, ¿no? Las serpientes comen generalmente cada vez que pueden, y lo hacen cada mes, cada 2 meses, ¿Cada mes? cada 3 meses en el ambiente natural. En cautiverio les damos de alimentación cada 15 días aproximadamente o cada mes, ¿no? Dependiendo del estado de la serpiente. Y cuando son pequeñas, comen más seguido también. Como están en crecimiento, se les da a veces cada semana o cada 15 días. ¿Qué les das de comer? Los ratones, crías de rata, cuando son muy chiquitas las serpientes, les damos ratoncitos recién nacidos. Algunas comen lombrices, algunas comen pescado, algunas comen lagartijas. ¿Las que tienes en cautiverio también? Bueno, no. Ajá, sí. Algunas comen aves, huevos, o sea, en la naturaleza pues todo lo que se encuentran. Pero comen muy poquito entonces. Comen muy poquito porque no gastan energía para calentar su cuerpo. Nosotros tenemos que estar comiendo porque siempre nuestro cuerpo lo tenemos calientito. Para tenerlo calientito a 36.7 grados, necesitamos estar quemando combustible, quemando alimento. Ellos no calientan su cuerpo. Su temperatura corporal es igual a la temperatura del ambiente. Ahorita, por ejemplo, las serpientes están un poco frías, aquí hace no mucho, pero un poquito frío. Y no lo pueden regular, tienen que aguantar esa característica, ¿no? De sentir el frío. Cuando hace mucho calor, pues también no se pueden, realmente se sienten mal porque están muy calientes. O sea, no pueden sudar. No sudan. Abren la boca a veces para refrescar un poquito, pero en realidad no. ¿Y beben agua? Sí. A ver, mito o realidad entonces. Pueden ser desconcertantes, para otras representan sagacidad, poderío, precisión, inmortalidad, cambios, sabiduría, magia, sexo y muchas cosas más. Las serpientes han sido catalogadas con muchas características, muchos adjetivos en las diferentes culturas. Lo que para algunos es malo, para otros es algo maravilloso, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo tengo un gusto particular por las serpientes y muchas de ellas son muy bonitas. Son la representación del mal, decía Ada. Pues yo decía que a Eva lo había mordido una serpiente, pero no la mordió.
No. No, ni siquiera Le aconsejo. no, ni siquiera la aconsejó, ni siquiera pues no hablan ni nada, pero No existe. es una de las Mitología. cosas que Es un mito. en esta religión judeo-cristiana pues agarraron a un animal que normalmente representaba rechazo para la gente, pues vamos a tomar este animal que genera repulsión a la gente para decir que es una representación del mal. Y lo metieron a las serpientes así. También es la representación del inframundo, ¿no? Para otras culturas, que ahorita vamos a Y ver, de la medicina. diversas culturas veían cualidades en las serpientes. Para los náhuatls, Quetzalcóatl, la serpiente primada, fue su máxima deidad. Y hemos visto en todas las zonas arqueológicas donde vamos, hay algo que ver con la serpiente. Y era una conexión entre el inframundo y el mundo. Representaban fertilidad también de la tierra. Cuculcán es La para los serpiente mayas. emplumada. Es lo mismo para los mayas. Los egipcios adoraban a las serpientes que representaban al dios delta del Nilo. De hecho, allá en la India, todavía hasta la actualidad, pues no las adoran, no las matan. Viven ahí las cobras, se pasan a un lado de la gente. Hay un templo dedicado a las serpientes, está lleno de serpientes. Los romanos veían en las serpientes capacidad de curar, y lo vemos también en el báculo de la medicina, y tienen los Hay serpientes una porque serpiente. les asociaban propiedades de curativas. Los hindúes o los indios consideran a las cobras como deidades, y la religión, como les decía, judeo-cristiana, las utilizó como una representación del mal. Entonces, si vemos, muchas culturas las tenían lo contrario, ¿no? Algunas propiedades buenas, o algunas características buenas, pero la religión judeo-cristiana pues las tomó como una representación del mal. Y pues de ahí muchas serpientes han sido dañadas. Aunque de manera natural también los humanos o los animales tenemos un cierto respeto o miedo hacia las serpientes, ¿no? Y nos alejamos, pero ese miedo potenciado con las ideas del mal pues, les ha provocado mucho daño. Ahora vamos con los mitos, sí, como dice, son puros mitos. Ay, qué bonito. Preciosa. A ver, primer Para mito. unos zapatos. Las serpientes no hipnotizan a sus presas, no tienen poderes hipnóticos. Es más, yo también dudo de los poderes hipnóticos de muchos De la humanos, de la gente que... sí, y mucho menos pues, las serpientes, ¿verdad? No hipnotizan a sus presas. No se mueven al ritmo de la música. Lo que decía Maru. Lo que sí hacen es, cuando están tocando la flauta o el Siguen la instrumento, flauta nada más. lo Los mueven. distraen. El músico siempre está moviendo el instrumento, nunca va a estar así. Y lo que sí ve la serpiente es el movimiento. Entonces se mueven de acuerdo al movimiento del instrumento, no a la música. ¿No escuchan la música? La cobra no muerde, no es venenosa. Sí, sí es venenosa. Sí escuchan, pero vibraciones fuertes, pisadas, pero así sonidos suaves. No cambien de piel, agregan una pieza a su cascabel una vez por año. Cambia de piel cada vez que va a crecer. Como les digo, cuando son pequeñas mudan hasta 3, 4, 5 veces al año, porque están en una etapa de mucho crecimiento. Cuando son más grandes ya casi no crecen y sí pueden crecer cada año, mudar, o cada medio año, o a veces más. También depende de qué tanto alimento consuman. ¿Y su cascabel entonces no es un cascabel por año? No, porque igual las de cascabel en el primer año pueden acumular 3 o 4 eslaboncitos de su cascabel. Y cuando están muy grandes el cascabel aparte se puede romper a la mitad, entonces realmente no es
un criterio veraz de que cada anillito represente un año. No pican Sí. ni con la lengua ni con la cola. Bueno, la cobra rey no es que pique como tal, pero tiene una punta en su cola y la usa para picarte para que pienses que Sí. que te mordió y la suelta. Sí, ese mito viene de esta característica. Muchas serpientes, no nada más la cobra rey, muchas serpientes tienen en la última escama de su cola como una lancetita, como un piquito. Y cuando tú la sujetas, hace esto la serpiente, la clava. No causa, realmente no duele, pero sí se siente el piquetito. Entonces de ahí salió el mito, ¿no? De que pican con la cola, pero no. Si come la gente serpiente, Claro. Sí, tiene claro. alguna tendencia. yo vi matar una serpiente de cascabel, rapidísimo, le sacaron todo, se llevaron la piel por un lado y la parte de adentro de la serpiente la pusieron en un trastecito para comérsela. Sí, pues ahí en la carretera de Matehuala, no sé si han ido, ahí están los puestos así de carne seca de serpiente, porque les usan propiedades curativas también. Y afrodisíacas. Y afrodisíacas, y en algunos países Y sí saben se a las pollo. comen, ¿no? Sí. Ay, sí. No. En China se comen todo. Va a en saber a Corea. pescado. No, pollo. ¿Tú has comido eso? A ver. Bueno. No pican, ¿no? Muerden. Muerden. Y la lengua es un órgano olfativo, con ella recogen partículas olorosas del aire. En realidad cuando sacan la lengua están olfateando. Ahí está olfateando a ver qué, Ay, qué fea qué hay, ¿no? Y Posibles señales de perina, peligro. bífida. Bífida ha sido. Y es bífida para tener un mayor área de captación de partículas. Se dice que los corderillos se envenenan al contacto de sus colores o al colocar una banda de su piel como adorno en los sombreros. Y no, bueno, los únicos animales que pueden envenenar con la piel son unas ranitas sudafricanas, los dendrobátidos. Eso sí, que inclusive los indígenas ponían la punta de sus flechas con ese veneno y les disparaban a los simios o a algunos animales. Sí. Esas ranas normalmente son o rojas o naranjas. Rojas, naranjas, azules, verdes, amarillas, negras, de muchos colores. Esa coralillo. Dan chicotazos. Hay una serpiente que es la chirrionera, que cuando tú la agarras, pues se siente prisionera y se pone así como loca. Parece que sería que da chicotazos, pero es un mecanismo de defensa nada más. Tú la agarras, aparte que te empieza a morder, como desesperada, como Pac-Man, te empieza a dar chicotazos y en uno de esos pues la sueltas, ¿no? O el posible depredador pues la puedes soltar. Se quitan las bolsitas de veneno para tomar agua. Entonces no, porque no son bolsitas de veneno, son glándulas que están internamente en sus tejidos de atrás de la cabeza. Esta parte ensanchada, estas son sus glándulas. Están por debajo de la piel y por debajo del tejido conectivo y ciertos músculos que están ahí, entonces no se las pueden quitar. También es un mito. Ahí se ve cómo está la glándula. Ellos se pueden morder sin querer Sí. y se envenenan o no. No, son inmunes a su propio veneno, inclusive de la misma especie, hermanos o aunque no sean Hay hermanos, pero de peleas. la misma especie, se pueden morder y no les causa. Solo que se ha visto que a veces se muerden y atraviesan alguna vértebra, algún nervio importante y sí, ahí sí les puede provocar un cierto daño. Atraen con el vaho. Se dice que las boas atraen así expresas con el vaho. Pero bueno, ya vimos que no, tampoco es cierto eso. No, ni siquiera tienen la facilidad o la particularidad de decir, así no puedo.
se enroscan en las orillas de las serpientes para morder a la gente. También en las rancherías, ay, ten cuidado porque por ahí vi una serpiente enroscada y que ya quería morder a alguien, ¿no? Así siempre dicen. Y no, a veces se ponen en las orillas porque es más calientito eso. O en matorrales. O en matorrales es para esconderse, no para que vean. Y aquí tenemos esta, por ejemplo. Esta serpiente tiene 2 crotalitos o 2 eslaboncitos en su cascabel. Pero calculándoles sabe tener unos 4 o 5 años, ¿no? Los pueden perder. El ajo no ahuyenta a las serpientes, No son vampiros. Ni siquiera los vampiros. Pero son mitos y son creencias de la gente. Ahí está para Alvarito. No saltan ni persiguen a la gente. Hay algunas especies que tienen esa particularidad de lanzarse tan fuerte que pero se despegarán unos centímetros nada más del suelo, ¿no? Pero la cola no sirve como un resorte. No, de hecho yo creo que ni siquiera se despegan del suelo, ¿sí? Se ve, parecería como que brincan, pero es ese movimiento tan rápido que hace la serpiente que te da la idea que está brincando, pero en realidad no, ni sirve como resorte, ni lo enrollan así de manera de muelle ni nada, ¿no? No, ese es un mito también. De muelle. Hay algunas muy rápidas como las mamas o la chirrionera, esa que les decía que era chicotazos, que bueno, parecería que van corriendo, pero en realidad se mueven muy rápido. ¿Sí? Pero no saltan ni persiguen a la gente. Generalmente se escapan de uno. Esto tampoco, ese es un mito que surgió de un lechero pues, que se robaba la leche, se robaba las cubetas de leche, la vendía por aparte y decía es que anda un cincuate y se está llevando la leche, se está consumiendo la leche de las vacas. Por eso estamos produciendo menos. Él se llevaba las cubetas a venderlas y le echó la culpa al cincuate y ya después ese mito se traspasó también a las mujeres. Es que cuando hay una mujer que acaba de tener un hijo, hay que tener cuidado porque anda un cincuate y vaya a succionarle la leche a la mamá y luego le mete la colita al niño para que no llore como en la India. Entonces, en la India sale mucho eso. Tú vas a las rancherías, a los pueblos y te lo curan así, te lo cambian. Es que yo lo vi. Y puede ser que una serpiente esté cerca de una vaca o cerca de un establo por el calor que desprenden estos organismos. Acuérdense que ellos no pueden calentarse, entonces se acercan a estos animales por el calorcito que tienen ahí y que desprenden. Además, no tienen labios para poder succionar, necesitarían labios, no tienen cachetes, que también los músculos de los cachetes son los que nos permiten succionar, entonces, y por fuera poco sus enzimas digestivas son intolerantes a la lactosa. O sea, no tienen enzimas para degradar la leche, o sea, son intolerantes a la lactosa. Y bueno, estos son los hábitats donde encontramos la mayoría de las serpientes: selvas bajas, tropicales, selvas altas, semidesiertos. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad? Pues abriendo caminos, destruyendo, separando grandes espacios. A veces las serpientes pasan de un lado a otro y son aplastadas, ¿sí? Cualquier animalito. Enfrentan graves problemas, son perseguidas y asesinadas sin piedad por las asociamos con el mal o con el peligro. Se les relaciona con el mal, muchas están en peligro de extinción. Sus hábitats, principalmente porque sus hábitats están siendo destruidos, se trafica ilegalmente con ellas,
se les atribuyen poderes mágicos y son perseguidas por ello. Por eso, por ejemplo, que son afrodisíacas o que curan algunas enfermedades, reumas, diabetes, su piel también, la piel. A ver, no se haga zapatos para ahorita. hacer botas, cinturones. Antes sí había muchos Antes. zapatos de Ahora, bueno, la afortunadamente cartera. también ahora hay pues una industria que las reproduce, por ejemplo, cocodrilos, los reproducen explícitamente para crear artículos de piel. Pero en ese sentido se aprovecha al máximo todo el animal y se están continuamente reproduciendo. Son víctimas de muchos mitos, como decíamos, son desconocidas y calumniadas. ¿Qué podemos hacer? Proteger los ecosistemas cuando vayamos a algún lugar que dice que solo las huellas de nosotros queden ahí, que no dejemos otra cosa, ¿sí? Que dejemos el lugar mejor que como lo encontramos. Obviamente no comprar serpientes y sobre todo las que no tienen, no voy a hacer comercial para mascotas, no, sobre todo las que no tienen procedencia legal. En el caso de mascotas pues tienen registros, hay criaderos y te la dan con un certificado de que es una serpiente legal. Denunciar el tráfico ilegal. De hecho, el tráfico ilegal está penado y me parece que son hasta 9 años de prisión por andar traficando con estos animales. Indirectamente, al ahorrar recursos, cualquier recurso que ahorremos, estamos protegiendo los ambientes. Informarlos sobre su biología y no agarrarlas así luego nada más porque se me ocurrió. Sobre todo porque sí hay, le platicaba con Arturo de la serpiente que agarró una vez ahí en Cuetlajuchitlán. Es una víbora de cascabel que tiene un veneno de los más potentes. Digo, no, Arturo, corriste, bueno, aparte de su habilidad y su destreza para coger a los animales, pues, corrió también con mucha suerte, porque a veces, inclusive a las personas que las manipulan frecuentemente, a veces se les zafan, o los colmillos los pueden como hasta desarticular un poco y han llegado. Yo vi a Arturito agarrar esa serpiente de cascabel. Sí. Y yo vi a Arturito agarrar una tarántula grandota. Ah, Sí, es un niño muy... Y ¿Cuál yo es no la lo vi, serpiente yo no más lo vi, si no, sí le hubiera dado un zape. Oye, Arturo, no. ¿Cuál es la serpiente más venenosa que hay en México y en general? Bueno, hay mucha controversia, ¿no? Pero en México las serpientes que más problemas causan son las nauyacas. Las nauyacas que habitan en el sureste. Su veneno es muy agresivo. Como la que agarró Arturo, la Crota lucimus, también su veneno es muy potente, aunque no causan muchos accidentes quizás. Pero principalmente las nauyacas en México. Y en el mundo pues hay Sammy, queremos. hay un poco de incertidumbre, pero hay una serpiente australiana que es la X, se escribe X y se pronuncia X, que se supone que es la que tiene el veneno más potente de todas. ¿Y cuánto tiempo, vamos a decir, si alguna de ellas te llegase a morder, cuánto tiempo tienes para que te den el antídoto o qué es lo que tienes? Sí, el único remedio es el antídoto, ahí sí, no hay otro. Te ponen el antídoto o te mueres, ¿no? O sea, no hay nada de que un besito y de que... ¿El antídoto es general para todas las...? No, hay por grupos de serpientes se hacen antídotos y lo mejor es que sea un antídoto específico para Pero cada... si, por ejemplo, no saben cuál te picó, saben que es una víbora, pero no saben cuál, ¿puedes detectar qué tipo de víbora? No, o sea, nada por más, ejemplo, Arturo estaba con gente y tal vez la ubicaba. Sí, nada más por las características, ¿no? Tenía cascabel, no tenía cascabel, o de qué color era, y hay una aproximación. Pero normalmente, por ejemplo, en México se manejan dos tipos de sueros. El antiviperino, que abarca naviacas, cascabeles, cantiles, y el anticoralillo, que es para los coralillos y las marinas. Sí, pero sí, el suero sí debe ser específico. sí, Y depende de dónde te haya mordido,
y qué cantidad de veneno te haya Si haya sido una grande o una pequeña. inoculado. Pero puede ser desde unas horas, si es una mordida muy cercana a los órganos vitales, unas horas hasta uno, 2 o 3 días tal vez, pero todo eso, mientras pasa ese tiempo, el veneno va haciendo efecto, ya sea necrosando, destruyendo células sanguíneas, provocando que los músculos se tensen, hasta poder producir un paro respiratorio. ¿Te han picado a ti? No, nunca me han picado. Mordido. No pican. Mordido. Sí, me han mordido, pero inofensivas, o sea, no víboras. No, veneno. Y sí, en algún momento estuve a punto de que me mordiera una, ¿no? Yo nada más vi como el colmillo me pasó rozando el dedo, ¿sí? Por fuera. Y pues desde ahí tuve más precaución a la hora de... ¿Conoces a alguien El cerca? antídoto. Sí, varios amigos que tengo ya los han mordido. Por lo menos que yo conozco 3 personas, y 4 personas que ya los han mordido. Es un mito que cuando te muerde tienes que exprimir para que saque la mayor cantidad de sangre o succionar con la boca, pero eso es peligroso, ¿no? Pues sí, si tienes una herida en la boca, pues te puede penetrar el veneno a tu torrente sanguíneo. Sí ayuda un poco, de hecho hay unos suctores, son como unas jeringas que no tienen aguja, lo pones ahí y jalas. Entonces succiona un poquito, pero inmediatamente que te muerde, el Así veneno está más empieza a nervioso. circular en sangre. En cuanto te entra, la sangre siempre está fluyendo. Entonces, sí llegas a sacar una pequeña cantidad, pero no O sea, es- aunque le y eso exprimas, de, no. y eso de que se chupan, eso pues, pues digo, Es de película eso. es de película más que nada. Pero el antídoto lo sacan del veneno. Sí, el Aparte antídoto se hace con el mismo veneno de las serpientes, se inocula en caballos principalmente, poquito veneno, para que no, bueno, dosis muy pequeñas, como dicen, poquito veneno no mata, dosis muy pequeñas, para que el caballo empiece a producir anticuerpos, Salud. anticuerpos contra ese veneno. Son células que tenemos en nuestra sangre, que en Salud. cuanto entra el veneno lo destruyen, ¿no? Lo encapsulan, ¿no? Lo encapsulan y lo destruyen. Entonces el caballo empieza a producir anticuerpos. Y se le saca sangre al caballo, se extraen esos anticuerpos y eso es lo que es el suero. Cuando te lo inyectan, esos anticuerpos empiezan a circular en tu sangre y empiezan a encapsular o a retener el veneno. Siempre se sacan del caballo, o se hace con Sí, el caballo. principalmente de los caballos. Se ha manejado también en cerdos, que son como que su sistema inmunológico es más parecido al de los humanos también, pero es más costoso, ¿no? Y algunas personas he sabido que lo hacen de manera Voluntaria. voluntaria, se inyectan ellos pequeñas dosis de veneno, se ponen mal, ¿no? Fiebres, no se mueven, pero ya su sangre tiene los anticuerpos. Sobre todo en la India con la cobra. ¿Sí? Entonces, y bueno, no consumir productos provenientes de las serpientes. En el campo, pues llevar botas, de preferencia, ropa cómoda, no recargarse en rocas, troncos o árboles, no levantar rocas. Arturito dice, Es que Arturito es una especie. no recargar, Extraña. no levantar rocas, no meter las manos en hoyos, troncos ni ningún tipo de sustrato así. Llevar ganchos efectológicos, suctor, que les digo, y el suelo. Y por lo regular, pues la recomendación no es salir solo, ¿no? Por si llegas a tener un accidente, hay alguien que te auxilie. En el laboratorio, para los que manejamos o han manejado serpientes en los laboratorios, manejar los organismos con ganchos, o en caso extremo con la mano, para cuando hay que alimentarlos o medicarlos, ponerlos en botes con sistemas de seguridad, encierros totalmente seguros y a pruebas de fugas, tubos de plástico de diferentes calibres para que entren por ahí y es más fácil manipularlas,
Nunca manejar organismos venenosos estando solos y contar con suctores y suero también es muy importante. Oye, ¿los sueros dónde se consigue? ¿Los qué? El suero. En las farmacias hay farmacias que ¿Y los caducan? Sí, y son muy caros. Pero en las farmacias no. No en Sí. cualquier farmacia, pero sí hay farmacias grandes, sí. Farmacias grandes. Y bueno, antes de... Déjenme pasarles otro pequeñito que tenemos aquí. No, es que esa va... Alvarito llegó a comprar las... Bonitas, bonitas. Déjenme ponerle una pregunta. Hola. Es mi nieto. Mi nieto, el hijo de mi hermano. Ya llegaste tarde de la clase. Sí. Ese es bueno. Listo. También. Está bonita. Es que bonito es verlo, ¿no? Eso también está muy bonito. Ya tengo un avión. Mira qué bonita. ¿Esa qué especie es, JL? Es una cerastes, serpiente de cuernitos. Tiene cuernos, sí. Y es venenoso. Sí. ¿Desde hace cuántos años existen en la Tierra? ¿Millones? Sí, millones, desde antes de los dinosaurios ya. Antes de los dinosaurios. Son reptiles, en la época de los reptiles. Pobre niña. Más de unos 100 millones de años. Y antes había una que se llamaba Titamboa, que medía como 15 metros. Antes había una que se llamaba Titamboa y medía como 15 metros. Qué Ya barbaridad. todavía, es enorme. La del mito de la leche. Ah, La leche. está muy chiquita. Es un cinclate. A ver, señor.
Y Ahora sí prácticamente ya sé por qué Arturito es tan, Ay, ¿de veras? ¿Aventado? tan aventado, porque su mamá, miren a su mamá. Sonría, pero vean, no la vea la señora, sonría. Señora Soledad. Ay, 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 esa está buena. pero dile Maru. Esa está buena. Con el cascabel. Bueno, no es Lo que cascabel. hacen el cascabel, ¿qué es? Es, ¿A poco hay haz cascabel? de cuenta que son, es la Ahorita lo empezó a agitar y hizo ruido. entre ¿La que agarré? Sí, ¿Era cascabel? No. Ay, no. entrelazados. O sea, sería como... pero tiene, que- hace ruido igual, tiene Ay, yo no lo cascabel. oigo. Yo no lo oigo. Ahorita ya no lo ¿Tú está lo haciendo. oíste? ¿Sí? Cuando mueve tan rápido, chocan. Fue el pr- Ahora falta esto que te la pongas, Alvarito. Ya le estuve agarrando. Yo también, si quieres me la pongo. ¿Sí? ¿La pones y te De dejo? ponérmela sí me la pongo. Pero la Esa que ponerle la mano es la de enfrente, no. es la- Sí, es la Ponerle primera. mira, no te pasa nada. Poner la mano. ¿Ese qué tipo de víbora es? Un 50 o Alicante. Mira, no sabía, Híjole, se le no ve la sabía piel que brillosa. tú, Oye, qué padre. brillosa. Se la ve la piel brillosa. Sí. Yo dije, ¿No esa te sacar agua. fotos, Albi? ¿Eh? Saca fotos, yo no tengo... Ya Ya, pila. toma. No, tú saca. Aprovecha, Andrés. Tú aprovecha, yo no Ah, puedo. tú con Está cuidado, en España. Ya quiere morder allá. Graba la mordida ahora sí. Ay, Arturito, ya ven por qué Arturito es así, porque su mamá Voltea para también es allá, Arturo. así. Lo trae en la sangre. Voltear. son Ay, ay. víboras. Con la cara no. Ahora sí se vio. Oye, ¿sí te puede estrangular? Sí. ¿Sí? No, está muy Arturito, pequeña para volteate, por estrangular. favor. Ay, no, Pero sí me da despacio, cosa. Tal vez una más Está grande. enojada. Ay, está enojada. ¿Cuánto mide este? Está hermosa. ¿Y este es dónde es de Laura? Sí, son de la universidad que nos las Le prestan da para las prácticas. su, le da su ratón. Sus ratas, sí, se comen ratas. Ya ven por qué es tan intrépido Tócalas Arturito. nada más, tócalas. No, Aquí, ya la he aquí, tocado. tócalas. Tócala, tócala. Tú, Tócala con el Marianita. dorso de la mano. Ya he Marianita, tocado ven. algunas, pero no se me antoja. ¿No te aprieta? Sí. Bien, como no, claro que le aprieta. Claro. Sam, Sammy, a ti que te encanta. Se le ve como azul, ¿verdad? Sí, Torno es- azul. Oye, ¿por qué está iridiscente, es hizo iridiscente. pipí o qué Quiere onda, picar la cara. Morder. No, ¿No? ¿de dónde? Tiene agüita en su cuerpecito. No es agua, es Ay, ay, es ay, el ay, brillo ay, de ay, las ay, escamas. Ya Pero le no. gustaste, Arturito. Pero qué chistoso esa. Que le haya Mira, apenas picado a estaba yo usted. acercándome. ¿Dónde Sí, te que mordió? la No, no, no. Ahora sí está mal foto, video. Sí, ahora sí. Le trata Está la... reposando. de Lola. Ahorita abren. Alancito, tú también traes tus cabellos para... Todas no, las ¿cómo se llama? ¿No? víboras y culebras son visibles de su lado. Nomás estoy despeinado. Para que la Cuídense tome. mucho los dos, por favor. Cuídense mucho los dos. Ya habías puesto otras serpientes sobre No, ti. hace en su casa Las chiquitas. la- A ver, gira un poco. es- No inventes. No, ya no, fíjate. No, con esta. No, fíjate que no. Y esta solo tiene una Mira, nariz. es Un fotogénica, par de- eres. Mira, mira. Es que no. Si me dijera es venenosa, ahí sí no me atrevo. Yo sí. Pero como dice que no es venenosa, no te va a hacer nada. Pues, pero se ha de sentir. Y bueno, como ven, son, Aprieta. son inofensivas, ¿no? No. Hay también, también tienen temperamento diferente algunas, ¿no? ¿Diferente? Algunas son más agresivas, otras son más tranquilas. Estas ya están acostumbradas al manejo también con la gente. A veces, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene su Está detenida como unos 5 años. ¿Cuánto viven?
como... En cautiverio las boas llegan a vivir hasta 40 años. O sea que vas a tener 40 años con tu viborita. No, pero esto es de la universidad. A veces chiquitas se las comen. No te veas, come de así. Pero también pueden llegar a unos 20 años. Ah, o sea, viven más en cautiverio, porque Porque las alimentas. porque no las Los alimentas, bien. tienes cuidado. Híjole. Ya no quiso. Ya te agarró, mi amor. Ah. Tómales foto. Mari. Pásate, Marianita. Sí, también ahorita te hago una foto donde estás con la Ambas. tarántula. Sí, con la No, pintura brilla. tienes, ¿verdad? Yo le Que brilla. El efecto mojado. Ah, mira, pero es diferente de la parte de abajo. Y no se estresa por ver tanta gente. Pues claro que se estresa. Rápido, no estamos tampoco gritando. Oye, ahí no te puedo retratar, ¿eh? Ahí no te puedo retratar. Sí se estresa, pero no Una boa. está alterado, digamos. Es la boa. Tu corazón. ¿Cómo se llama esta? Es una boa constrictor Esta. y se llama boatriz. Moatriz. Como el del libro de la selva. Guatriz. Le gusta tu pelo verde, se lo va a comer. Le gustan los piercings. Dice, ¡ay, qué padre árbol!